Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, ¿cuál es nuestro propósito? Conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras cargas, nuestros retos, nuestras metas, nuestras decepciones. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos nuevamente a ver todos nuestros programas. Están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En nuestro programa de la semana pasada, hablábamos sobre la integridad del hombre cristiano en el hogar. Definimos la integridad, identificamos algunos enemigos de la integridad, como son el relativismo, el pragmatismo y el egocentrismo. También pudimos ver cómo muchos cristianos cuidamos de lo que otros piensen de nosotros, de lo que puedan pensar. Sin embargo, muchas veces en el hogar somos incoherentes. Tomamos decisiones por conveniencia y no por obediencia a Dios. Finalmente, empezamos a identificar esas áreas donde debemos manifestar integridad en el hogar. Vimos que una de las áreas más desafiantes es la pureza sexual. Ciertamente un área donde muchos hombres hemos fallado, hemos pecado a través de los años. Sin embargo, para el hombre de hoy, esta área ha alcanzado proporciones epidémicas. Para continuar compartiendo esas áreas donde debemos procurar integridad en el hogar y luego de identificarlas, cómo podemos luchar con ellas para ser fieles a Dios, queremos darle la bienvenida nuevamente al pastor Marcos Peña. Pastor, bienvenido. Hola Daniel, gracias. Un gozo y un placer estar de nuevo con ustedes o contigo en tu programa. Bueno, de verdad que la semana pasada empezamos, pastor, pero los planes de Dios eran otros. Las personas tuvieron que esperar la segunda parte, que es en el día de hoy. Nosotros esperamos que Dios nos dé gracia para nosotros poder continuar compartiendo lo que Él tiene que decirnos. Entonces, pastor, vimos la pureza sexual. ¿En qué otras áreas o formas debe manifestarse la integridad del hombre en el hogar? Bueno, en algo que es parte de la vida cotidiana y que a veces descuidamos. El hablar verdad siempre, en nuestro hogar, siempre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y con qué se relaciona el hablar verdad en nuestro hogar? Con que nosotros seamos confiables para nuestras familias. Hay hogares donde el padre dice, no se preocupen mis hijos, que el sábado no voy a ir a trabajar y vamos a hacer algo juntos. Y los hijos por dentro dicen, ver para creer, a papi siempre se le presenta algo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Debemos de ser confiables. Eso significa que los demás miembros de la familia, nuestra esposa y nuestros hijos, deben creer y confiar en que vamos a cumplir lo que nosotros asumimos, a lo que nos comprometimos. Si le decimos a la familia que el sábado vamos a salir, no puede ser que ese plan sea frustrado porque nos encontramos con un amigo que hace 15 años que no lo veíamos y el amigo nos dijo que quería juntarse conmigo y el único espacio que tenía era el sábado. Bueno, tan sencillo como decirle al amigo, ay, yo lo lamento, nos veremos después, pero tengo un compromiso con mi familia. Pero lamentablemente hay hombres cristianos que ni sus hijos ni sus esposas confían en ellos. Debemos ser como este hombre, Booz, en el libro de Ruth. A mí me encanta cuando Ruth llega y le cuenta a su suegra Noemí que Booz había dicho que él iba a resolver lo del pariente redentor.
Y Noemí dice, él te dijo eso. No te preocupes, que si él te dijo eso, ese hombre no va a descansar hasta que resuelva eso hoy. Noemí no había hablado con vos, pero sabía el tipo de hombre que era. Un tipo de hombre que cuando decía algo, eso era un compromiso. Y él se iba a encargar de hacerlo cumplir. Ustedes recuerdan que en la semana pasada, para empezar, citábamos el Salmo 15. Señor, ¿quién andará en tu tabernáculo? ¿Quién tendrá comunión contigo? El que ande en integridad, decía el versículo 2. Pero ¿qué dice también el versículo 2? Y habla verdad en su corazón. Y luego versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Lo traduzco al dominicano, que si me comprometía a algo y después se me presenta otra situación que yo estaba esperando, ya yo me comprometí. Yo puedo intentar salir dándole la opción a mi familia si quiere liberarme por la situación. Pero no venir y decir, no, ya no va a ser posible porque ya yo ahora tengo que hacer tal cosa. No, tenemos que ser confiables. Eso significa aún cosas tan sencillas como ser puntual en sus compromisos. Si él le dice a la esposa y a los hijos que lo va a pasar a recoger a las 5 de la tarde, óyeme, se aparece a las 6 con su carita de lo más tranquila y si le reclaman, él se molesta. Era trabajando que estaba. Bueno, yo no estoy diciendo que tú estabas entreteniéndote. Eso no importa lo que tú estabas haciendo. Lo cierto es que tú dijiste una hora y apareciste a otra. Así que puede ser importantísimo. Se te puede haber presentado una emergencia. Pero lo que a ti te corresponde es, y lo mejor es, llamar de antemano y decir, no voy a poder, excúsenme, denme una hora más. Eso es lo mejor. Y en el peor de los casos, llegar y lo primero que decir es, perdónenme que se me hizo tarde por esto, por esto, por esto. Pero a veces ni siquiera eso porque él es la cabeza del hogar. Entonces es importantísimo que nosotros hablemos verdad. La verdad, pastor, que hemos visto el tema de la pureza sexual, este tema de hablar verdad, qué incoherentes somos a un creyente y muchas veces pues nosotros no nos damos cuenta que con el ejemplo estamos mostrando. Yo recuerdo a alguien que usted hablaba ahora de la puntualidad y todo ese tipo de cosas. Ese señor nunca llegaba temprano a una cita de trabajo, más cuando era con alguien importante. Sin embargo, era una constante todos los domingos en la iglesia, ya había acabado la alabanza y todo. Entonces, ¿qué mensaje le estamos nosotros mandando a nuestros hijos cuando no somos coherentes de una manera integral en lo que nosotros hacemos? Terrible, terrible. Bueno, ¿qué otra área, pastor? De hecho, lo que tú dices nos conduce de una manera muy natural a la próxima área. Y es el ser ejemplo. Nosotros enseñamos con nuestras bocas a nuestros hijos, pero la mayor enseñanza ellos no la reciben de nuestras bocas, sino de nuestras vidas. Porque nosotros aprendemos más por lo que vemos que por lo que oímos. Y debemos ser conscientes de eso. Como hombres, Dios ha puesto sobre nosotros el liderazgo en el hogar, pero la forma en que ese liderazgo debe ser ejercido es a través del ejemplo y del servicio. Nosotros debemos de modelar a Cristo en nuestras familias. Debemos evitar que nuestra familia diga de nosotros lo que el Señor dijo de los fariseos. No, ustedes pueden hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No. Papá es buenísimo hablando, pero él no cumple nada de lo que él dice. Es una de las peores cosas que un hijo puede decir. De hecho, he dicho esto muchas veces. No siempre es así, pero creo firmemente que una de las mayores razones para que hijos criados en el Evangelio se alejen y no acepten al Señor es el mal ejemplo de sus padres. Porque el papá le da la idea de que el cristianismo es una religión hipócrita, que es una religión solamente de lo que tú digas, no de lo que tú hagas. Es sumamente importante la asistencia a los domingos. Y eso es importante, mis hijos, es importante, mis hijos. Y aparece cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier situación, y él deja de ir para atender eso.
Tú no le estás enseñando con tu ejemplo, que es importante. Nuestra familia va a interpretar nuestra enseñanza a la luz de nuestras directrices. Si nosotros le decimos a ellos, ustedes tienen que ser gentiles, porque la Biblia habla de amabilidad y gentileza, y al otro día llegamos a la casa y la señora que nos ayuda en la casa se equivocó y le echó demasiado sal a la comida o se le quemó, y nosotros le damos una reprimenda inadecuada, airados y molestos, nuestros hijos van a decir, bueno, parece que gentileza es así como papá está haciendo. Ayer nos dijo que debíamos ser gentiles y hoy nos lo está mostrando. Eso es terrible, eso es terrible. Además, ¿sabe lo que hace nuestro mal ejemplo? Si tenemos algo de conciencia, porque a veces ni conciencia tenemos, si tenemos algo de conciencia, nuestro mal ejemplo cierra nuestras bocas, porque la conciencia nos dice, ¿qué tú le vas a decir a tus hijos? Tú vas a seguir enfatizando eso cuando tú haces lo contrario. Pero algo quizás igual o peor, es que no solamente cierra nuestras bocas, sino que también cierra los oídos de nuestra familia. Y cuando nosotros venimos a enseñarle, vamos al tiempo de devocional, o mis hijos, déjenme enseñarle este principio de las Escrituras, inmediatamente la familia hace así, ¡frup! Y baja el switch, apaga el interruptor. ¿Qué es lo que papi está diciendo? ¿Qué es lo que mi esposo está diciendo? Él va ahora a hablar totalmente contrario a lo que él hace. Así que, mis hermanos, es en la casa, repetimos, donde se sabe si realmente nosotros somos creyentes o no. Pero que en la iglesia todos los hermanos me aprecian y ustedes, mi esposa y mis hijos, no aprecian mi cristianismo. Bueno, pregúntate por qué. Pregúntate si tú te comportas igual en la casa como te comportas en la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo. La verdad, pastor, que oyéndolo, viene a mi mente un anuncio de hace mucho tiempo, de mi niñez, que el padre iba cruzando unas piedras con el hijo y le decía, mi hijo, ten cuidado si tropiezas. Y el niño le decía, papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Es decir que es impresionante cómo nuestro accionar es mucho más impactante que nuestro hablar, porque como usted decía, es incoherente que yo predique algo y que mis hechos muestren totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué otra área nosotros debemos manifestar la integridad en el hogar? Bueno, en la forma en que nosotros tratamos a cada uno de los miembros de la familia. Recordemos que el hombre íntegro se adhiere firmemente a un código moral. Y ese código moral y espiritual es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos dice cómo debemos comportarnos como esposos, cómo debemos comportarnos como padres. Si somos hombres, si no estamos casados, sino que todavía siendo adultos vivimos en el hogar paterno, la palabra de Dios también nos dice cómo debemos comportarnos como hijos. Y la palabra de Dios dice cómo debemos comportarnos como hermanos. Un ejemplo sencillo. Es evidente en las Escrituras que la familia es una prioridad. Nosotros queremos ser hombres íntegros. Nuestra esposa debe ir primero y luego nuestros hijos y después todo lo demás, incluyendo el servicio en la iglesia, va después. Primero va nuestra esposa, primero van nuestros hijos. Pastor, pero ¿cómo va a ir primero que el servicio en la iglesia? Bueno, te puedo dar un argumento muy claro. Tú vas a 1 Timoteo 3 y uno de los requisitos para que alguien pueda ser pastor es que tenga su hogar en orden. Si tú no tienes tu hogar en orden, eso te descalifica como pastor. Por lo tanto, se cae de la mata. Es más importante tener en orden tu familia que servir al Señor en la iglesia. No es que debe ser hecha una cosa o la otra. Ambas deben ser hechas. Pero no hacemos nada pretendiendo servir al Señor si al mismo tiempo no estamos tratando bien a los miembros de nuestra familia. Tratando a nuestras esposas como vasos más frágiles. Nos encanta oír que somos la cabeza, que somos los líderes, que nuestras esposas tienen que someterse, que nuestras esposas tienen que tratarnos con respeto. Eso nos encanta oír. Y es como si eso fuera lo único que la Biblia dijera acerca de los esposos.
Pero en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, tratándolas a ellas como vaso más frágil, con ternura, con amor, con cariño. A mí no me enseñaron eso, pastor. No importa si te lo enseñaron, el Señor te dio una nueva naturaleza cuando tú te convertiste. Y esa naturaleza es capaz de obedecerle a Él en todo. Así que es hora de cambiar. A nuestros hijos, no lo provoquemos a ira. Somos autoridad sobre ellos, pero no abusemos de esa autoridad. No le demos una orden y después hagamos otra cosa. No seamos ásperos con nuestras esposas o con nuestros niños en la forma en que nosotros los tratamos. Debemos de proveer para nuestros hijos. No, que no hay dinero para tal cosa. Nuestros hijos ven que entonces nosotros sí nos compramos el último iPhone, nos compramos el equipo electrónico que nos encanta, pero no hay dinero para algo que ellos hace tiempo que necesitan. O sea, todo ese tipo de situaciones tristemente se da en medio del pueblo de Dios. Pero eso manifiesta falta de integridad. Y debemos de tratar a los miembros de nuestra familia con deferencia, con ternura, independientemente de cómo ellos sean. Porque un esposo debe amar a su esposa, aunque iba a decirle que le haya tocado. No voy a decir eso, porque nunca le toca. Somos nosotros que lo elegimos. Aunque la esposa que tú elegiste resultó ser como la mujer rencillosa de Proverbios, que dice la Biblia que es mejor morar en un rincón del terrado que dentro de una casa espaciosa con ella, porque no se calla, no deja de pelear. ¿Y qué hace un hombre cristiano íntegro con una mujer así? ¿Sabe qué hace? Orar mucho por ella y amarla y tratarla con ternura como si fuera la mejor esposa de todas. Eso es lo que se espera de nosotros. Eso es integridad. Bueno, la verdad, pastor, que hemos recibido enseñanza, áreas específicas. Usted ha hablado de algo ahora extremadamente importante y es el amor. Nosotros muchas veces, y a mí me pasa hablando con jóvenes que atienden muy bien a los amigos, a los de afuera, y por esa confianza que usted hablaba de sentirse seguro en su hogar, muchas veces hay maltrato internamente. Y viene a mi memoria Juan 13:35, Jesús decía: en esto conoceréis quiénes son mis discípulos, en que se amen. Y si nosotros no amamos a los que están cerca, vamos a amar a los que están afuera. La verdad que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, hemos visto hasta ahora, la semana pasada, el tema de la pureza sexual como una de las áreas donde se manifiesta la integridad del hombre en el hogar. También vimos el hablar verdad, vimos que debemos ser ejemplo y que debemos tener un buen trato con nuestra familia. No se vaya, porque en el siguiente segmento continuaremos con otras áreas donde podemos manifestar la integridad y al mismo tiempo vamos a ver cómo nosotros podemos luchar para ser cada día más íntegro. Quédese ahí y volvemos en breve. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, hablando de la integridad que debe tener el hombre en el hogar. Entonces estamos hablando de las áreas en las que debe manifestarse la integridad del hombre en el hogar. Pastor, ¿qué otra área, aparte de la que ya hemos visto, debe manifestarse esa integridad? Bueno, en la forma en que reaccionamos a la amonestación de los nuestros. Porque, ¿cuál es el mayor anhelo de un hombre íntegro? Glorificar al Señor y hacer las cosas bien para su gloria. Ese es el mayor anhelo. Al mismo tiempo, casi todos, porque en esta época hay de todo y aparece gente que dice que no, pero casi todo el mundo que nosotros conocemos reconoce que no es perfecto. Casi todo el mundo. Pero hay de aquel que le mencione sus imperfecciones.
O sea, no, pero yo no soy perfecto, pero si te dicen sí, pero que tú tienes problemas de esta área, no, inmediatamente se defiende. Entonces, ¿en cuál área que tú no eres perfecto? Entonces, nuestra familia es parte de su responsabilidad señalar nuestras faltas, porque estamos para ayudarnos los unos a los otros, aunque nosotros seamos los responsables de nuestros hogares. Así que para el hombre íntegro, que su esposa o sus hijos con respeto le señalen una falta, no debe ser una ofensa, sino una bendición. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando lo hacen, no solamente no reconocemos que tienen razón, sino que hasta le devolvemos con una reprimenda o le llamamos la atención por el atrevimiento, por la frescura de atreverse a este jeque árabe. No, de verdad. O sea, debemos dar libertad a los nuestros para que ellos se sientan libres de señalar nuestras faltas. Oye lo que dice el salmista en el Salmo 141:5. Y de paso, nunca me he encontrado con un creyente que me diga que este es su versículo favorito. Dice, que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo. La verdad es que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos reprendan o que nos señalen los errores, pero eso es una bendición y nosotros mostramos integridad en la forma en que reaccionamos. Es más, yo voy más lejos y esto posiblemente me hayan oído decirlo en otras ocasiones. Me gusta decirlo porque no es común y creo que es algo totalmente al lugar. Nosotros, los cabezas de hogar, si estamos interesados de verdad en no ser de tropiezo para nuestra familia, haríamos bien en decirle a nuestra esposa y a nuestros hijos que ellos no solamente deben sentirse en libertad de amonestarnos cuando ven que nosotros hacemos algo totalmente contrario a lo que enseñamos, no solamente que tengan la libertad, sino que se sientan aún con el deber. Porque si nos ven pecando y no nos dicen nada, eso puede manifestar falta de amor de ellos hacia nosotros. Porque cuando nosotros vemos a nuestros seres queridos en una posición peligrosa y cuando pecamos flagrantemente estamos en una posición peligrosa, entonces ellos deben de venir en nuestro auxilio. Así que siempre recomiendo eso a todo hombre, a todo cabeza de hogar. Mi hermano, llegue hoy a su casa y dígale a su esposa y a sus hijos. Lo que pasa es que son muy chiquitos todavía, no importa si tienen 3, dígale a su esposa y a sus hijos, mis hijos, yo quiero que todos aquí conozcan al Señor y quiero modelar al Señor, pero yo soy imperfecto y puede ser que yo les diga una cosa y luego haga lo contrario. Cuando yo haga eso, yo quiero que ustedes se sientan en el deber de amonestarme, porque lo que menos quiero yo es ser piedra de tropiezo para ustedes. ¿Cómo ustedes creen que una esposa y unos hijos van a recibir eso? La autoridad y la estima de la familia hacia nosotros va a aumentar, porque van a ver nuestra sinceridad y van a ser testigos de que allí hay un hombre íntegro, que lo que más le interesa es hacer bien las cosas delante del Señor. Y combinándolo, pastor, con cuando usted hablaba ahorita del ejemplo, yo creo que es un área excelente para que ellos puedan ver en humildad que nosotros recibimos, porque muchas veces los padres entendemos que los hijos siempre deben recibir la amonestación. Sin embargo, ¿y nosotros? Es la pregunta. ¿Qué tanto recibimos esa amonestación? Y muchas veces no predicamos con el ejemplo. No le enseñamos a ellos que debemos ser humildes y al mismo tiempo le enseñamos a ellos que somos frágiles, como usted decía. Y eso lo va a estimular porque es que la vida cristiana es una carrera donde muchas veces por creernos que somos autosuficiencia nos vamos de boca. Y ese es un buen momento. Ese es un buen momento para exhortar y para enseñar a nuestros hijos, para dirigirlo en medio de el estrellón o la caída como de una persona, apuntarlo a Dios. Yo creo que la verdad que me encantó esa área de verdad. Nosotros muchas veces no reaccionamos, pero me encantaría que usted compartiera otra área en la que nosotros podemos manifestar integridad en el hogar. Déjame mencionar una última área, no porque sean todas, sino porque es la última que tenemos.
pero creo que es muy importante. Mostramos integridad en el hogar en la forma en que nosotros manejamos el pecado de los miembros de la familia. ¿A qué me refiero? Un hombre íntegro es cristiano ante todo. Y luego de eso, es esposo, es padre, es hijo, es hermano. No sé si me están entendiendo. Yo recuerdo hace muchos años que yo prediqué un sermón en un retiro de matrimonios con el título ¿Esposos cristianos o cristianos esposos? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que somos y otra es la característica que tenemos como lo que somos. Hay algunos esposos y padres que son esposos cristianos o padres cristianos. Y por lo tanto le dan más importancia a su condición de esposo o a su condición de padres. ¿A qué me refiero? Bueno, mis hermanos, que debemos tratar el pecado de nuestra esposa y de nuestros hijos de una manera bíblica. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia que vemos? La de proteger y cubrir para proteger la reputación de los nuestros con la intención de proteger la propia. Y eso vez tras vez sale, vez tras vez. Yo no sé si tú recuerdas, eso es impresionante, yo no sé si tú recuerdas, no estaba protegiendo el pecado de los suyos, sino el de él, pero estaba más preocupado por su reputación. El rey Saúl, cuando finalmente peca y Samuel lo amonesta, él le dice, está bien, me arrepiento, pero al menos hónrame delante del pueblo. Pero por favor, o sea, eso es lo único que a ti te interesa. Daniel, con mucha frecuencia en las iglesias hay hermanas sirviendo o jóvenes sirviendo en algún ministerio que no deberían de estarlo haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en la casa son terribles. Mujeres que no se quieren sujetar a sus esposos. Mujeres que lo irrespetan y después quieren estar aquí cantando. Ahora, ¿quién es que es testigo de esas cosas? ¿El esposo? Si ama más al Señor, es el esposo que debe decirle, mira mi amor, de verdad, yo no creo que tú debas estar ministrando públicamente. Yo pienso que debemos de tratar de hablar con el pastor y vamos a tratar de lidiar con esto porque tú te estás comportando de una manera incorrecta. O en el colegio. ¿Cuántos padres tapan el pecado de sus hijos? No quieren que se sepa, o el pecado de la familia. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestras esposas, amamos a nuestras familias, pero debemos amar más al Señor. Y créeme, yo no te estoy hablando de algo que me ha sucedido a lo largo de mi ministerio. Sí, es verdad, me ha sucedido a lo largo de mi ministerio, pero te puedo decir que en el último mes yo he tenido conocimiento de varios casos así, donde no se maneja bien el pecado familiar, porque se está más preocupado por proteger la reputación de las personas que la reputación de nuestro Dios. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. El íntegro no sucumbe a la presión familiar y sabe disentir con firme ternura. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que solamente se puede disentir. Pues mire, no, pues yo no voy a hacer eso. No. Me encanta Daniel en el capítulo 1. Mira, tú me permites, por favor, prueba, déjanos comer legumbres solamente 10 días. Y si después de 10 días estamos más flacos, entonces nosotros vamos a comer carne. No, eso fue lo que dijo. Si estamos más flacos, después tú haces lo que tú entiendas. En otras palabras, nosotros no vamos a comer carne como quiera. Pero se lo dijo con ternura y con respeto. Entonces, un esposo, un hombre en el hogar, con ternura y con respeto debe decirle, no, es que eso no es correcto. O sea, te das cuenta tú de que tu hijo hizo fraude en un examen.
Tú averiguas y te das cuenta que nadie en el colegio lo supo. Le llama la atención, pero prefiere, vamos a dejar eso así para que tu nota no se dañe. No, negativo. Para algunos, Daniel, esto es tan engañador que algunos pueden estarme oyendo y pueden escandalizarse. Pastor, pero ¿cómo? O sea, usted lo que está diciendo que el padre vaya y diga que él hizo fraude. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Si amamos al Señor, eso es lo que estoy diciendo. Miren, excúsenme, pero yo me di cuenta que mi hijo tenía un fraude debajo de la manga o en el celular y lo descubrí. Así que esa nota que él sacó no es válida. Eso es lo que se llama un hombre íntegro en el hogar y con su familia. Bueno, y la verdad, pastor, que si no se habla y se trata, la oportunidad de que pueda haber reconciliación con el Señor y que esa persona realmente pueda ver a Dios en el problema, nosotros como padres lo que lo estamos es arrojando y no llevándolo a la cruz. Y me viene a la mente Proverbios 16:6, donde dice que con misericordia, bueno, podemos amonestar con misericordia, pero en verdad se corrige el pecado. Y dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir que es duro muchas veces, pero y nosotros como cabeza de hogar es nuestra responsabilidad poder tratar el pecado. Y qué bueno que la resolución o la solución del problema del pecado no es lo que él haga, sino lo que Jesucristo hizo. El tema ahí en humildad a la cruz, y eso es lo que va a hacer el cambio. De verdad que han sido excelentes estas áreas donde nosotros debemos manifestar integridad en el hogar. Pero me gustaría que termináramos el programa de hoy viendo qué debemos nosotros tener en cuenta para ser íntegros. Bueno, hay algunas cosas que son importantísimas. Lo primero, pareciera estar en oposición a lo segundo que voy a decir, pero no son verdades antagónicas, sino complementarias. Lo primero es entender que la integridad que Dios espera y demanda es imposible para todos nosotros. Nadie la puede cumplir en sus propias fuerzas. No, solo Dios puede darnos el poder para ser íntegros. Oye lo que dice el Salmo 41, versículo 2. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos guarda. Es la misma idea que dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada que valga la pena. No podemos vencer el pecado sin la ayuda del poder de Dios. Alguien dijo lo siguiente, lo expresó de esta manera: no es nuestra gracia, nuestra oración ni nuestra vigilancia lo que nos guarda, sino que es el poder de Dios, es su diestra la que nos apoya. Eso significa que debemos ser intencionales en cultivar una relación estrecha con el Señor para no caer en la complacencia o en la indiferencia. Si no lo hacemos, caemos en el peligro de que esta obediencia gozosa sea sustituida por una fría ortodoxia que nos va a hacer más propensos, más inclinados a una vida de hipocresía y de transigencia con el pecado. Cuando no dependemos de Dios en todo, nos exponemos a nosotros mismos a cometer los pecados de soberbia. Y esto no solamente nos dominará, sino que será como una puerta por donde entra todo tipo adicional de pecados. Ahora, entonces, lo segundo, para darlo los dos juntos, lo segundo es, habiendo dicho que no podemos en nuestras propias fuerzas, al mismo tiempo debemos entender que somos nosotros los que debemos ser íntegros, no es nadie más. Somos nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No podemos en nuestras propias fuerzas y aún así somos responsables. Es nuestra responsabilidad de ejercitarnos en las disciplinas de crear hábitos piadosos en nuestras vidas. Por eso decía que pueden parecer contradictorios, pero son complementarios. Y tenemos un texto en las Escrituras que lo muestra claramente. Esta especie se me olvidó la palabra ahora, es de contraste, pero esa no es la palabra. Bueno, no me acuerdo ahora la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13.
dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién es que tiene que ocuparse? Nosotros. ¿Y por qué ocúpense en eso? Bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor, espérese, que es que no estoy entendiendo. Entonces, ¿nos ocupamos nosotros o es Dios que nos da la capacidad? Sí, ambas cosas, ambas cosas. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Pastor, yo ese texto me encanta y no había visto ese contraste de lo que Dios produce y de lo que nosotros tenemos que hacer. Yo lo veía casi siempre como, bueno, Dios es que pone. Si hay algo bueno que sale de mí, Dios es que lo pone. Pero tenemos que esforzarnos y la verdad que qué interesante. Bueno, hemos visto que es imposible ser íntegro a la manera de Dios en nuestra fuerza, que necesitamos de Él, que nosotros somos insuficientes, pero que el que nosotros seamos insuficientes no quita la responsabilidad que tenemos de ejercitarnos en la disciplina de los hábitos piadosos. ¿Qué otra cosa, pastor, usted nos recomienda tomar en cuenta? Bueno, algo que es estimulante. Nosotros tenemos que obedecer a Dios por lo que Él es. Y pudiéramos sencillamente obedecerlo y ya. Sin embargo, Dios en su misericordia hace que aquello que como quiera tenemos que hacer nos dé beneficios. No tiene por qué ser así. ¿A qué nos referimos? Que cuando somos íntegros en nuestros hogares, eso trae bienaventuranza no solamente a nuestras vidas, sino también a la vida de nuestras familias. Permíteme citar 3 pasajes bíblicos. Salmo capítulo 84, versículo 11. Dice, no quitaré el bien a los que andan en integridad. Eso es una promesa de Dios. Y la versión de las Américas lo dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Nosotros no somos íntegros para buscar el favor de Dios. No podemos encontrar el favor de Dios, eso es por pura gracia. Pero somos íntegros para mostrar nuestra gratitud a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y entonces Él dice que a los íntegros no les va a quitar el bien. Pero eso afecta aún a los nuestros. Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¡Wow! Nuestros hijos van a ser benditos por nuestra integridad. Es el mismo concepto que expresa Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En otras palabras, nuestra integridad es de beneficio aún para nuestros hijos. Wow, el Señor es increíble, el Señor es misericordioso y bueno en gran manera. Bueno, la verdad es que qué alentador es poder ver que obedeciendo a Dios, Él nos bendice. Pues vamos con otra, pastor. Bueno, vamos con la última y con esto concluimos. Y es preguntar, cuando nos enfrentamos a un material como este, ¿salimos ilesos? ¿Salimos victoriosos? Posiblemente todos nosotros, en mayor o en menor grado, habremos sido enfrentados por las cosas que se han dicho. Así que debemos preguntar, ¿qué hacemos si nos hallamos faltos? Pastor, yo me he visto en ese espejo y la verdad es que usted tiene razón, yo no he hecho lo que tenía que hacer. O estamos bien ahora y me gozo en eso, pero la semana que viene, el mes que viene, caemos. ¿Qué hacemos? Wow, lo más glorioso, una de las cosas más gloriosas que vemos en las Escrituras es que siempre hay lugar para el arrepentimiento y para la restauración. Siempre tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado, de hacer restitución, de volver al Señor,
Dice Isaías 55:7, confesemos al Señor nuestro pecado, hagamos restitución y volvámonos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. ¡Wow! Y nos va a perdonar así como para salir de nosotros. No, 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 no. Del Señor siempre se habla que Él es grande en misericordia y es amplio en perdonar. Ahora, ojo. Integridad no es lo mismo que impecabilidad o perfección. Y lo dijimos desde la semana pasada. No estamos hablando de que un hombre íntegro es un hombre perfecto o es un hombre que no peca, porque eso no existe. La Biblia lo dice claramente. Así que, ¿qué diferencia a un hombre íntegro de uno que no lo es? La respuesta no es que el íntegro no peca y el otro sí. No, esa no es la respuesta. Ambos pecan. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que hacen con ese pecado después que lo cometieron. Esa es la diferencia. Que lo cometen y luego lo ocultan o lo niegan. Eso es falta de integridad. El íntegro lo comete e inmediatamente siente el peso, siente la carga. Ay, Señor, perdóname, perdóname. Le pide perdón a quien tiene que pedirle perdón. Restaura a quien tiene que restaurar. No hay hombres que pequen ni otros que no. Todos pecamos. Por eso en un grupo de jóvenes, yo hice una pregunta medio... de esas preguntas como que son ganchosas, que la gente no sabe qué responder. Yo preguntaba... ¿Ustedes piensan que hay inconversos, personas que no son cristianos, que pecan menos que otros que lo son? Respuesta, se quedan así. Respuesta, sí y no. ¿Cómo que sí y no, pastor? ¿O es sí o no? No, 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 no. No, no existe porque el creyente ha sido perdonado. El inconverso, aún sus obras buenas son pecaminosas porque no son hechas amando a Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, si vamos a analizar pecado por pecado, Daniel, pero no es verdad que tú conoces inconversos que son más fáciles de sobrellevar y de manejar, de esos hombres que tú dices, no, pero es una dama de hombre, que otros creyentes que son enredadísimos, complicados, hipersensibles. Eso es verdad. Sin embargo, el buenote, si no se arrepiente, va a terminar en el infierno. Y el enredado aquel va a estar en el cielo junto con todos nosotros, porque Cristo con su sangre lo limpió. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es qué tanto se peca. La diferencia es cómo el íntegro maneja el pecado después de cometido. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y siempre, indefectiblemente, se duele por el pecado, se arrepiente, lo confiesa. Él sabe lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como pastor, a veces me preocupa más cuando algún hombre oculta un pecado que cuando lo comete. Me explico. Es grave que un hermano se haya involucrado emocionalmente con una mujer que no es su esposa. Sí, eso es grave. Pero muchas veces nosotros lo sabemos. ¿Tú sabes por qué lo sabemos? No porque se descubrió, sino porque el hermano viene a confesarlo y a pedirnos que le ayudemos a decírselo a su esposa. Es un hombre que está arrepentido. En ese momento ese hombre está funcionando con integridad. Pero hay otros que tuvieron ese desliz, se dieron cuenta y a veces ni siquiera se dieron cuenta, a la otra persona no le correspondió y eso se queda callado, ni se menciona, no, porque nunca pasó nada, yo no tengo por qué decirlo. Eso deja mucho que desear, porque un pecado es un evento, un ocultamiento es un estilo de vida.
Y una cosa es mucho peor que la otra. Así que, de verdad, recordemos la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. No hay ningún pecado tan grave que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Y fue con esa preciosa sangre que Él nos compró. Tenemos todos los recursos para ser hombres íntegros. Primero en el hogar, luego en la iglesia y donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. Amén, amén y amén. Pastor, gracias de verdad por confrontarnos con estos dos programas, pero al mismo tiempo animarnos con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a cuidar de nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar. Que nuestros hijos puedan reconocer que sus padres viven conforme a lo que profesan. Nosotros tenemos que recordar que es imposible vivir y ser íntegro a la manera de Dios en nuestra fuerza, pero que no estamos solos. Nosotros somos responsables, como decía usted, pastor, y lo dice la palabra de Dios, de hacer cosas. Y qué bonito, qué maravilloso que nuestra integridad no solamente nos beneficia a nosotros, sino también a los nuestros. Posiblemente muchos de los que estamos aquí tenemos muchísimas faltas y tropezamos continuamente con la integridad. Que Dios nos ayude a recordar que no importa las veces que hayamos fallado, en Cristo hay esperanza. La verdad que es nuestro deseo que Dios nos ayude a ser más íntegros. Que nosotros podamos ser piadosos aun cuando no nos vean. Nosotros podemos creer que los demás no nos ven, pero Dios siempre nos ve. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Damos gracias al Señor por el tiempo que Él nos ha concedido. Y si Dios nos lo concede, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra.